Buenas y santas, gente de Guayaquil y del mundo entero que escucha este programa. Ecuador, aquí presente, con compañía de Rafa Vilés Hola, y hola, la mucho prefecta que está entre nosotros. Lastimosamente no está hoy día el Curro Toral, al que le mandamos un gran abrazo. Tampoco está el ratón de Susanita. Tampoco está la imagen que habíamos ofrecido que íbamos a poner del Curro para que nos acompañe. Estamos en falta con eso. Sí, bueno, cuando no tengamos de invitada a la prefecta tendremos Claro, una foto. ahí puede ser, lo del ponemos, Curro. la foto en que parece guardia soviético. Esa Ahora, debemos poner. un saludo afectuoso a nuestro querido Curro, quien me llamó mucho la atención. Pese a que él faltó en varias ocasiones, me llamó la atención por llegar tarde la vez pasada. No, es tremendo. un crack. Es tremendo, es un crack. Sí, es un crack. Es muy un monstruo. lazo de su parte. Es un eso. monstruo. Oye, ¿este país es el reino de la mafufa o qué pasa aquí, eh? No sé. Yo digo, ¿este presidente desayuna cornflakes con LSD o qué? Mira, lo que conversábamos hace un momento, creo que no es oculto que se vende marihuana en las calles del Ecuador, que existe la marihuana en este claro, país. es un negocio que ilícito, no empezó, pero rentable. no empezó con Correa, como dijo alguna vez el presidente, que eso ya tiene muchísimo tiempo, Montañita lo atestigua. Claro que sí. Y creo que hay dos clasificaciones de marihuana en este país. Está la marihuana buena y está la marihuana chola, lo que se conoce como la chola. Sí. Dentro de la chola, pues... Acá no tenemos como en los gringos que cuando vas a un dispensario te dan, Claro, te dan con un niveles, folleto con y niveles todo. de THC, Quiero ser niveles de creativo. CBD. Esta. No, eso también tienes en Barcelona. En alguna ocasión asistí a unos Lugares civilizados. Muy interesante, ¿eh? Lugares civilizados. Muy avanzados. Pero no, acá tenemos la chola, la que viene compactada con tierra, con orégano, la que huele mal, en fin. Y tenemos la buena con diferentes calidades, ¿no? El Skunk, que el Purple Haze, y la que fuma el presidente de la República. O sea, ¿en qué cabeza? ¿Cómo pudo haber dicho ayer, este programa se graba el 11 de agosto, ayer 10 de agosto en su discurso, decir que en 14 meses y días este gobierno ha hecho más que los dos gobiernos anteriores juntos? O sea, súmale cualquier gobierno al de Lenin y puedes haber hecho más, pero... Sí. O sea, una mariposa en un jardín hace más que Lenin en su gobierno. Excepto Lazo. O sea, perdóname, hasta quizás porque Lenin inauguró en su primer año muchas obras que ya habían quedado empezadas con Correa, pero Lazo ha entregado un poste de luz, y el otro día una caña de uva también parece que entregó, y decir que ha hecho más que los dos gobiernos anteriores. O sea, un poste de luz es más que una hidroeléctrica, según estas matemáticas. Yo a Lazo le puedo dar la razón en lo de Lenín Moreno si quiere. Ya. Hasta en esa le digo, ya, ¿sabes qué, brother? Lenín Moreno fue un mojón en la marea y tú por lo menos algo de energía le has puesto al asunto. Lenin estaba drogado todo el tiempo con líricas, estaba echado en un rincón, no le importaba nada, arroz con huevo y los ecuatorianos al carajo. Bueno, ya que chucha es el mensaje del actual, ¿no? Sí, tampoco es que no dista mucho de me como un arroz con huevo y no es muy edificante, estoy de acuerdo, pero probablemente su argumentación sobre Lenín Moreno se la puedo dar por buena, pero en serio está haciendo más cosas que la inversión social que hizo Correa. O sea, Correa puede haber tenido muchísimos defectos, pero ciertamente hizo inversión social. No es que estamos aquí para defender a Correa, ni mucho menos. Vamos a obras, a ejecución. Hay inversión social, exacto. hay inversión en educación, y vámonos inversión a que, en salud, es muchas cosas criticables ofertas también. de campaña. Las ofertas de campaña de Correa para el 2007 las cumplió casi de manera inmediata y al pie de la letra. Y es más, en los primeros años del gobierno de Correa tenía 90% de aceptación popular, lo que quiere decir que muchos de los que actualmente lo odian en algún momento votaron o estuvieron o tenían cierta aceptación para él. Él cumplió en sus primeros años de gobierno con sus ofertas de campaña, incluso con unas que hoy en día crean malestar, como fue la propia Asamblea Constituyente. Pero Lazo, ¿qué oferta de campaña ha cumplido? O sea, eliminó el examen a la Cenecit. No, eso ofertó, ¿no? Correcto. Antitécnico y todo lo que sea, pero eso ofertó. Y la gente compró, mordió ese anzuelo. Así es. Ya, esa obra ha cumplido Lazo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay mucho de esta cuestión poscorreísta que realmente casi que se ha resuelto en un anticorreísmo. O sea, el poscorreísmo ha sido cualquier cosa menos constructivo. Si tú piensas en la posterioridad a Correa, básicamente hay gente que ha tratado por distintos mecanismos, sea órganos administrativos ad hoc, como el Consejo Transitorio, sea el legislativo, sea un órgano electoral, sea el órgano de justicia, pero con distintos procedimientos atacar a ese enemigo político, que para mí, más allá de que los políticos anticorreístas le puedan tener alguna animadversión especial a Correa, pueden creer que efectivamente ha sido el más corrupto y que por eso no debe volver, etcétera, etcétera.
Yo entiendo que detrás de eso lo que realmente hay es una enorme conveniencia, porque aquí los políticos lo que hacen es rapiñar del presupuesto del Estado y los correístas por fuera de eso les permiten repartirse mejor la torta. Ese es básicamente lo principal del anticorreísmo, no tiene que ver con una cuestión ideológica ni leches. Todo de lo que acusan a Correa sea cierto. Supongamos que sea cierto. ¿Es válido para combatir algo por fuera de la ley también salirte de la ley? Entonces, ¿qué validez tiene la ley si tú no la respetas para hacerla cumplir? Es que claramente ha habido una perversión de los anticorreístas porque supuestamente... Que va más allá de la misma perversión de la que acusan a Correa. Exactamente, ¿no? porque Por ejemplo, tenemos en su celo anticorreísta terminan siendo peor que los correístas que criticaron. Exacto. Entonces, lo que sucede ahora con los ad honorem, o sea, tenemos a un estimado amigo de la infancia que varias veces en Twitter criticó supuestamente la injerencia del gobierno de Correa en otras funciones del Estado, y esta semana él mismo lo aceptó en Twitter, Aparicio Caicedo, que estuvo haciendo llamadas y ejecutando injerencia en otras funciones del Estado a nombre del presidente. Entonces, ¿por qué ahora eso no está mal? ¿Por qué yo que puse el dedo en esa llaga en el pasado y digo, no hay llaga? Esto no tiene nada de malo. O sea, es malo cuando lo hace mi enemigo. Cuando lo hago yo, no es malo. Y es malo que obre por fuera de la ley si lo hace mi enemigo, pero si lo hago yo es porque la ley es mala. Entonces yo me creo toda mi excusa de que la ley no es correcta y yo soy altruista, yo violento la ley por humanitario. Entonces... No, lo interesante es cómo hay un doble rasero muy claro, porque incluso la forma en que los medios entienden el asunto es completamente diferente. Si Correa hubiera hecho algo parecido, esto sería un escándalo de unas dimensiones bíblicas. Si por menos hacían escándalo. O sea, Correa dice, vamos a meter la mano en la justicia. Que lo dijo textualmente, pero uno sabe a qué se refería al hacer ese comentario. No te refieres a que... Igual la pifió. La pifió, correcto, la pifió en términos comunicacionales. Pero uno sabe a qué se refiere. Es decir, voy a meter la mano en la justicia, voy a corregir estas cosas. Y él especificó después a qué se refería. Pero la pifió comunicacionalmente. Ahora estaba hablando de Correa. Yo estaba pensando hace unos días que realmente necesitamos a un Correa que nos salve de Correa. O sea... Correa es evidentemente una figura política muy importante. Pero en este país un caudillo siempre. Pero no, lo que quiero decir es que este Correa que tenemos ahora ya no me recuerda al Correa que empezó con 43 años, me parece que tenía cuando asumió la presidencia, el 2007. 42. Bueno, por ahí. A ver, él es del 63. Y asumió la presidencia en el 2007 con el 15 de enero. 44 años. No, pues 43 porque asumió en enero, el 15 de enero. 43 años. Entonces, no, pues 44 porque es 2007. Por eso, pues él nace creo que en abril del 63. No son lo mío. Hoy. Y el 2007 para enero serían 43 años y pico, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese Correa era un Correa positivo, un Correa entusiasta, un Correa de ilusiones movilizadoras. Correcto. Y yo eso ya no lo veo. Creo que necesita recuperar eso y no sé si ya por la forma en que se han dado las cosas está en capacidad de hacerlo. En alguna ocasión lo hablamos acá. Correa, cuando irrumpe en el escenario político, incluso desde el 2005, irrumpe vendiéndonos el sueño de que somos un país soberano, nosotros podemos, Ecuador se tiene que hacer respetar. Correa irrumpe con el caso de la OXI, cuando era ministro de Economía de Alfredo Palacio, oponiéndose a la firma de la OXI. Y con un discurso ya en pro del Ecuador y de que nuestros sueños y de por qué tenemos que pensar como menos. Y nos creó una ilusión de que podíamos ser más, de que podíamos ir más allá. Y ahora, él desgraciadamente, por la traición vivida por Dani Moreno, por diferentes vaivenes en la política, por el hecho de no poder volver a su país, más allá de que sea culpable o inocente, no puede volver a su país, ya empieza a tener un discurso de queja, un discurso quejumbroso, que ya no te inspira el optimismo, sino ya es cansino, o sea, ya es... Claro. Ay, de nuevo nos estamos quejando de esto, de nuevo nos estamos quejando de esto. Y yo creo que el correísmo tiene más opciones, cualquier partido político realmente tiene más opciones, si apela a los sueños, a esa voracidad de la gente por estar mejor. O sea, creo que eso de, por ejemplo, si quieres vencer a Cynthia Viteri en Guayaquil, no es ponerte a hablar de todos los males del modelo social cristiano, no tiene sentido. Es evidente que la gente, más allá de esos males, siguió eligiendo el modelo social cristiano. A mí me parece que si alguna oportunidad de cambio existe en esta ocasión política, en estas elecciones, será para aquel que haga propuestas positivas, que haga una campaña de ilusiones. No tienes que ir a quejarte de lo que ya fueron los gobiernos social cristianos en la ciudad. Proponga algo nuevo, proponga algo distinto.
Y yo no sé, o sea, Sa- no soy tan partidario de proponer un cambio, porque el cambio no siempre es para bien. Yo no soy tan partidario de Bueno, proponer un pero cambio, a ver, un cambio. en una elección que tienes una autoridad lanzada a la reelección, hay dos opciones. O la continuidad de esa autoridad o el cambio por otra autoridad. Pero es que eso tú es puedes todo lo dar que te continuidad autoriza. no, pues tú puedes dar continuidad a proyectos positivos y apelar a tu experiencia como un mejor ejecutor. No, pero digo, por ejemplo, un Nebot ca- tiene muy buena aceptación en Guayaquil. No lo vamos a negar, o sea, eso lo mantiene. Ni Pereira, ni Ah, Pereira. sí, perdón. Hablamos de Nebot. Sí, sí. Disculpe, Se le cae la babita. Susana. En fin, Nebot tiene buena aceptación en Guayaquil. Y ya me perdí el punto. Me interrumpiste y se me fue la mente. Perdí completamente lo que quería decir. Es maravilloso tu Pon cabeza. pausa, retrocede, revisemos. No, mira, a mí me parece que un candidato que, por ejemplo, quiera ganar Guayaquil no tiene que criticarlo a Nebot. Debería criticar en todo caso el momento actual, que ya tiene suficientes problemas por sí mismo, porque yo siento que el relato que actualmente está construyendo el proceso, la alcaldía en funciones, ya no recoge la historia del Partido Social Cristiano. Ya no lo ve como un desarrollo de 30 años. Leí un tuit del otro día, me pareció muy interesante, no recuerdo de quién era, si no lo citaría. Hablaba de que en qué momento el Partido Social Cristiano se convirtió en esto. O sea, tenías un León Férez Cordero de la alcaldía de Guayaquil que incentivaba el civismo, incentivaba el amor por la ciudad. Y hoy en día el discurso de la alcaldía de Guayaquil lo que incentiva es el ego, el amor al culto de la personalidad. Y el amor carnal también. Desvístanse. Con quien quieran. Eso es parte del discurso feminista de moda también, ¿no? O sea, Bueno, pero es el amor carnal en todo caso. y yo no me pongo el amor carnal, nadie lo está disfruto diciendo. muchísimo. Pero el otro es el amor cívico y ahora es el amor carnal. Es como la evolución del asunto. Pero está bien. lo veo, más que por el amor carnal, lo veo por el ego. Es, mírenme, yo soy chévere, yo soy bacán. Y el otro era más como que, llamemos nuestra ciudad. Y entonces veo un deterioro en el discurso y un deterioro en los valores también. O sea, hubo una idea cívica que nos abocaba Claro. a querer nuestra ciudad, a cuidarla. Después de haber... se ha disminuido la cantidad de estúpidos que bajan la ventana para tirar la basura a la calle ¿Han directamente. disminuido? Yo sí creo, o sea, el número ha aumentado, Yo he visto una cantidad de gente que porcentualmente tira. considero que han disminuido. Voy en bicicleta y veo que tiran nomás sin ningún Creo que problema. En la carretera, un asco, tiran cualquier cosa por la ventana. Son un no han desastre. disminuido nada, son un desastre. Siguen siendo un desastre. Para prueba nuestros esteros. Sí, de hecho. Bueno, eso también es un problema de administración, por ejemplo, porque ahí tienes un tema de diseño, haciendo un pequeño paréntesis digresivo de la conversación sobre las elecciones. Ahí tienes un tema de diseño mal hecho, porque la empresa que le pagas por recoger la basura del estero, le pagas por kilo. Entonces, el diseño y la arquitectura son un gran problema de esta ciudad. No, me refiero al diseño del negocio. El diseño del negocio es, te pago por el kilo de basura que recolectas. Entonces, tu negocio es que haya basura en el estero porque conforme la haya, si tú limpias toda la basura una buena vez y no hay más basura, se acabó tu negocio. Tú lo que quieres es que ese negocio subsista por parte de la empresa que presta el servicio, quiero decir. Correcto. Entonces, realmente está mal diseñado. ¿Pero qué incentivos tienen ellos? Y no estás educando a la población No estás evitando tampoco que se por eso no estás educando a la población a no tirar la basura donde no debe. Y también es un tema industrial. O sea, es un tema de falta de controles de una entidad de la administración, además de la falta de cultura ciudadana. En la época de Nebot alcalde, perdón, nuevamente hablamos de Nebot. Sí, en la época de Nebot alcalde recuerdo que un coideario de él, su fábrica creo, vertió unos químicos. Balsasud, eso era Pascual del Chiopo. Sí. Ex coideario de él, ahora es coideario de Lazo, ¿no? Ese es un fenómeno interesante, cómo tanta gente se le ha desgranado al PSC. Y es parte, para mí, del problema que se le avecina en estas elecciones. Fíjate. ¿Pero por qué se le desgrana? Porque es un partido que no tiene la presidencia de la República desde el año 84. Bueno, pero es que no había ocurrido antes. O sea, esto tiene que ver con un ocaso. Un partido fuerte se desgrana. Ya Cintia no crea esta isla que era Guayaquil en épocas de Febres Cordero y Nebot. Entonces ya no tienen un cuartel, si cabe. Además que a Guayaquil le han pasado pendejadas. O sea, no es que ha estado todo bien en Guayaquil. Guayaquil tuvo lo de la pandemia, que fue espantoso, que aquí un poco la gente tuvimos se hace ataúdes de cartón. Se hace la tonta, pero ahí pasaron cosas horribles y no hubo realmente una atención de Cintia Viteri, como no sea cerrar la pista del aeropuerto como cosa más relevante. O sea, realmente, más allá de que luego sí trató de hacer un lavado de imagen, eso para mucha gente fue doloroso.
en esto trataré de ser lo más justo posible. Creo que cometió errores, sin duda, durante la pandemia, pero creo que el mayor error y la mayor desorganización venía del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, Sí. eso a nivel ya de gobiernos locales lo hacía muy difícil porque tenías la coordinación del COE, que era un despelote, un desastre. Y tenías al mismo tiempo los juegos políticos entre Cintia y Lenín y las peleas. Pero yo lo que creo es que más bien en ese momento lo que también se desnuda, que tal vez no se no se ha caído tanto en cuenta, pero lo que ocurre en ese momento también es que todo el modelo social cristiano empieza a hacer agua, porque Correcto. es precisamente por las zonas de expansión urbana que tienen asentamientos precarios, que no hay Correcto, pero bueno. satisfacción de servicios básicos, que se vive en hacinamiento, que la economía es informal. Toda esa ciudad construida por muchos años y que mucha gente se hace la tonta y mira a otro lado para pensar que Guayaquil es mucho mejor No, que eso. completamente Pero de acuerdo contigo en ahí esto. nos explotó En eso. este punto completamente de acuerdo. Y no es lo que el modelo decía- de ciudad y- nos lleva a esta crisis. Claro, y da- no es lo que decía Viteri de que cayó No. una bomba y no sé qué. No, por Dios. Eso, O sea, fue, es una- fue un momento en que compartió de la que se fuma el presidente de la República, porque también fue al LSD purito. O sea, ¿cómo fue que cayó Hiroshima y los Es que troyanos? primero metió los espartanos y, el condón después Trojan y los Hiroshima. espartanos. No, una cosa. Sí. Un desastre. Se le entreveraron los caminos en la cabeza. de Pero verdad bueno, que- en todo caso, en ese entonces, lo del COVID fue grave y luego tenemos ya a partir del 2021 en forma una ciudad que se está desbaratando, que se está desmoronando, que se está descomponiendo, que tiene un nivel de inseguridad inédito, sí. yo creo que nunca antes visto, de violencia en las calles, de No, y agresividad. hay actitudes que sí se pueden tomar desde el municipio. Pero por supuesto. Y que no se están tomando porque es mucho más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Por y supuesto. ahorita el gobierno está de capa caída, echémosle la culpa al gobierno que No, está pues, de o capa sea, por méritos propios está de capa caída, ¿eh? Pero sí, pero tú sabes que el gobierno municipal no tomaría una iniciativa porque sabe que el problema es tan grande que fracasaría y para fracasar ellos prefieren endosarle Pero, el por ejemplo, fracaso a algo otro. muy sencillo Pero que no hacer podría hacer nada, el Rafa, municipio, pero algo no muy hacer sencillo que nada, podría hacer el Rafa, municipio es está- imperdonable. Totalmente. No hacer nada es Y imperdonable. está en su jurisdicción y es muy sencillo y mejoraría el tráfico incluso en la ciudad, mejoraría. Y existe la tecnología para hacerlo sin ninguna dificultad. Marca las paradas de buses. La puerta del bus se abre en tales puntos, nada más, y lo registras en un aparatito digital que llevan los buses. Y en el momento en que tú empiezas a tener paradas marcadas de buses, dejan de parar los buses en curva, dejan de parar donde les da la gana, dejan de agarrar gente en cualquier lugar. Y si tú tienes las paradas organizadas, es más complicado, o sea, no digo que no lo vayan a hacer, crimen va a haber de ese tipo igual, pero es más complejo que tengas a criminales en las paradas esperando treparse al bus para saltar a que simplemente paren un bus en la mitad de la calle, ¿me explico? Tienen que tener más tiempo de interacción con sus futuras víctimas, crea más dificultades. Puedes tener las paradas organizadas con cámaras, ya tienes registro de quienes las están ocupando. O sea, ahorita la tecnología nos permite, y en temas que son netamente competencia municipal, como es el tema de la transportación, tomar correctivos que aumenten la seguridad y correctivos que además mejorarían nuestro nivel de vida. O sea, tenemos el tráfico de esta ciudad está cada vez peor. Sí, Antes maldecíamos el tráfico de Quito por su diseño como chorizo, pero ahorita no tenemos nada que envidiarle al mal tráfico de Quito. Es más, nosotros estamos peor porque pitamos. En Quito pitan un poco menos. Un poco al menos. Acá que ves, es un festival de pito. Oye, es yo como- no sé qué, son fanáticos del pito, Hay unos Aquí- manes que se quedan prendidos. Aquí yo no entiendo para qué hacen el Día del Orgullo Gay si todos los días van pitando por orgullo gay. O sea, son fanáticos del pito. Es impresionante. Bueno, El taxi es amarillo, tiene un letrero en el techo que dice taxi. Si quiero un taxi, hago así y llamo al taxi. ¿Por qué tienes que irme pitando a ver si quiero un taxi? tú tienes una voz como de pito realmente. Totalmente. No, Mira, vámonos al próximo bloque para tratar de modular mejor. Nos vemos enseguida con más de Juguete Rabioso. Seguimos con Juguete Rabioso, programa en el que estoy rabioso pensando en los taxistas que pasan pitando cuando son amarillos y tienen un letrero que dice taxi. Javi, oye, hablando de cosas amarillas que le gusta a Susanita, hablemos del PCC. Y yo quería decirte una cosa en relación... ¿lo vas a mencionar a Nebot? Sí, para tenerle listo, ya. ten la lista ahí. La cuestión es la siguiente. Yo veo 4 cosas que en esta elección, que a esta elección la hacen diferente, la elección del 2023. Primero, un PCC que tiene muchos miembros, muchos integrantes que se han desbandado. Y eso es raro en una organización política que tradicionalmente había sido muy fuerte y que se mantenía Claro. cohesionada. Y hoy en día, gente Pero, muy... este desgranamiento, si cabe el término, del PCC, viene desde que empiezan con este divague de Madera del Guerrero, en que era una suerte de 2 en 1. Ya, pero ahora no solo que la gente se le va,
sino que compite contra ellos. Eso es inédito. Se le va, Bueno, y no, se le va no es gente. inédito. Se dio con Sixto Durán Ballén cuando sale el PSC. Porque, Ya, pero por la es candidatura inédito de para la Jaime alcaldía de Nebot del Guayaquil. 96. Es inédito para la alcaldía de Guayaquil. Es cierto que ocurrió en esa época y lo debe recordar más que nadie Nebot. Pero cierto que... limpia. Ay, perdón. Pero cierto que en esa ocasión ocurrió. Pero en la alcaldía no ha existido eso. O sea, nunca... Y eso es otro tema que había que tocar, pero primero voy a este. Se desgrana Pascual del Chiopo, Nicolás Lapenti, Andrés Gushmer, Cristina Reyes, ¿Y Úrsula de ellos Estren. quiénes están candidatos por otros partidos? O sea, bueno, Lapenti, todavía faltaría por inscribirse y todo, que quede Lapenti está seguro. un pero híbrido con se Sociedad supone que Patriótica, Cristina ¿no? Reyes también, sí, para la prefectura parece que va apoyado por Sociedad Y Patriótica. Lapenti apoya a Cristina Reyes. Lapenti apoya a Cristina Reyes para la alcaldía, pero entiendo que Sociedad Patriótica tiene, por ejemplo, un candidato propio para la alcaldía y el partido de Lapenti, que es la lista 4, PIT. Una ideología clarísima, bien sólida. Igualdad y no sé qué otra nota. ¿Qué solidez ideológica? Un monstruo. Se ve que tienen un plan, pero bien estructurado, Un ¿no? monstruo. Pero bueno, en todo caso, tienes un PSC que, como te digo, pierde varias figuras y estas figuras ahora incluso compiten contra él. Luego tienes una candidata que dentro de todas las elecciones que ha ganado el PSC, que han sido 7 desde el año 92, es la que ganó con menos. Correcto. Que igual no es poca cosa, es 52%, pero también, pero es la que ganó con y menos. también es la que más percepción te da de que viene de bajada desde que asumió el poder. De acuerdo. Que es algo que no te pasaba antes. Tú veías un Nebot que una vez que asume el poder gana fuerza, un Férez Cordero que exacto. una vez que asume el poder gana fuerza. Y Cintia, al contrario, una vez que asume el poder pierde fuerza. Porque aparte a Cintia le han pasado dos cosas horribles. Una, la pandemia. La otra, la delincuencia o la inseguridad que ha convertido a Guayaquil, y esta es una cifra espantosa o un dato espantoso, entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Tú podrás decir cualquier cosa, no es culpa de esta mujer, etc. Es No. la ciudad que ella administra. Así es. O Y sea, eso de alguna manera te afecta. siendo francos, porque obviamente le damos palo a menudo a la alcaldesa. No, se lo merece. Y Entonces, cuando se no lo merece, se lo damos merece, pero también hay por que mero procurar gusto. intentar al menos ser justos y entender Claro, que claro. no es responsabilidad netamente de ella el tema No, de no, no, inseguridad, no, ni por mucho menos. supuesto que no. Pero claramente hay cosas que puede hacer y es más sencillo que no hacer nada. O sea, Así es. mejor dicho, es mucho más comprometido intentar hacer algo Que fracase, quejarse simplemente. que simplemente quejarte. Y Así creo que a es. estas alturas, con lo que pasa en Guayaquil, necesitamos más. Ya la queja como política pública no funciona. No, y en Entonces, eso, mira, Nebot era un as. Ay, Límpiale, perdón, límpiale. toca limpiarla. Nebot era un as en ese tema. O sea, ¿te acuerdas la Corporación de la Seguridad Ciudadana? O sea, más allá de si haya sido efectiva o no haya sido efectiva, eran muestras de que la alcaldía estaba preocupada de cubrir esos temas que preocupaban a la ciudadanía. Y creo que en los últimos 20 años en todas las encuestas aparece que el principal problema que sienten los ecuatorianos es la falta de empleo y el segundo siempre es la delincuencia. O sea, eso es algo que desgraciadamente no ha cambiado. bueno, y ahora están a tope esas. Ahora, Ese par. ahora creo que se están alternando. Creo que por primera No, de vez hecho, la delincuencia es más preocupante. debe estar por encima ahorita Sí, sí, que sí, el está, desempleo. está. En percepción ciudadana, sí, claro, por supuesto. Creo que ahorita por Bueno, primera vez debe estar por Entonces, encima. Rafa, tenemos un partido débil y una candidata debilitable. Es decir, Correcto. que parte de una posición más o menos débil o débil en comparación a los otros dos candidatos de esa misma tienda política, que además tiene algunos En esa hechos... tienda eran Pedro Pablo Duarte. No, dos candidatos me refiero de la, de la los- política anteriores, Ya, correcto. Febres Cordero y Limpia la Es que Señora. ahora va a correr y Nebot. contra Pedro Pablo Duarte y Es- Cristina Reyes, y- que eran y, es- cristianos. y ese es el tercer punto. Hoy en día, fíjate en este Ahí va dato. a salir, nos van a sacar unos trapos, No, los va a cueros estar, al sol, va a estar pero... precioso. Pero fíjate en este dato. Desde el 92 hasta la fecha, hasta esta elección del 2019, han habido 7. Siempre, invariablemente, ha sido una elección de 2. Y lógicamente Sí, siempre sí. ha ganado el socialcristianismo. Pero en la primera elección del 92, Siempre hubo un segundo tú sí te candidato. acuerdas, a ver, Trivia Guayaca, ¿a quién le ganó Febres Cordero el 92? El segundo lugar, ¿quién fue? Ya no me da la memoria. Te tiro una pista. Valdés. Carlos Berni. Carlos Berni. Mira tú, ese era por el PRE estuvo de Por el candidato. PRE estuvo de candidato. Cierto, Ese fue el me había segundo olvidado. lugar. Luego estuvo Adum, el 96. Alfredo Adum. Ya, pero ese... No, ahí compitieron solo el ingeniero Febres Cordero. Con el ingeniero Febres Cordero. Y Alfredo Adum. Y quedaron 80% Ahí Febres competió, Cordero. creo, León Febres Cordero No, con la mala memoria de su gobierno, de su presidencia. O sea, nada más. Ganó 80-20, pero le dio una paliza y misericordia. En el 2000, el segundo fue Adum también.
volvió a competir y perdió también, pero un poco mejor quedó que la vez pasada. Pero tú te das cuenta que siempre hay un 20%. Hay un gap de por lo menos el 20%. Que es sólido. El 2004, el segundo fue Jimmy Jairala, con el 30% de la votación. El 2009 fue Los Ángeles Duarte, que no le fue bien. Luego viene la mejor performance contra el socialcristianismo, que es la Viviana Bonilla, con el 39%, casi el 40%. Y de allí viene de nuevo Jimmy Jairala. Esos son todos los segundos. De los terceros, nadie se acuerda, porque nadie ha sido relevante. Todos han obtenido menos del 3%. Salvo uno, el 2004, que tampoco estoy seguro que te acordarías. Se llamaba Kiko. ¿Puedes creer eso? Y nadie se va a acordar. Pero él se llamaba Kiko Fernando Barreno. Era un periodista radial y compitió por el PRIAN. Obtuvo el 8.20-21%. Entonces lo que te quiero decir es que en esta elección no solo que tienes a dos candidatos fuertes, porque Geral ha tenido el 30% cada vez que ha participado. No, y sigue siendo un tipo de alto reconocimiento. De muy alto reconocimiento. Como periodista, fue prefecto del Guayas. De acuerdo, y ha tenido presencia mediática, pues creo que 40 años, no sé. Ahora sí le juega en contra lo que hablábamos hace un momento a Jairala, que se ha peleado con Correa. O sea, aquí los dos fuertes en esta ciudad son Nebot y Correa. Ya, Nebot, dígase PSC, y Correa como lo que va en contra del PSC en esta ciudad. Y... con votantes esquizofrénicos por medio, exacto. ¿no? O sea, recordemos que cuando Correa ganaba la elección presidencial con 60%, Nebot ganaba con 70% en Guayaquil. Claro. 60% en Guayaquil me refiero, claro. Correa. Nebot con 70%, lo que quiere decir que tienes por lo menos un 40% fijo que vota por los dos. Claro. Bueno, el caso es que tienes dos candidatos fuertes, porque por lo que tú dices, por el apoyo de Correa, va a ser fuerte pero también el candidato de él. Pero creo que el distanciamiento que se da ahora entre Jairala y Correa lo perjudica a Jairala. Porque lo aleja de la segunda opción natural del guayaquileño, si cabe, de lo que ya venía probando en las elecciones anteriores. ¿Ya? Entonces, obviamente, el candidato de Correa, Aquiles, va a capitalizar el voto de Correa, eso sin duda, y eso le va a quitar votos a Jairala. Ahora, hay una cosa allí que también hay que tomar en cuenta. Es la primera vez que van a haber dos candidatos fuertes, pero claramente entre ellos se disputa un electorado también. La resistencia frente al PSC. ¿Cuánto le pueden aruñar ellos al PSC en lo debilitable que es? El PSC tiene dentro de la derecha un candidato fuerte en teoría, contra Cintia, que es Cristina Reyes. Hay que ver cómo maneja su parte comunicacional, pero ella entra muy... Esa es la otra parte, y eso sí es realmente inédito. Tú mismo lo decías hace un rato. Ahora compiten, lo conversábamos hace un rato, ahora compiten contra el PSC y la propia alcaldía va a tener aparentemente dos candidatos. Duarte creo que está Duarte sale de la maquinaria del municipio, fue director de la DACE. Parte del PSC y luego trabajó con el Moreno. En la DACE después salió un director que tuvo mucho tiempo. De los socialcristianos. Claro, no sé si en la cantera o qué, pero bueno. Es un hombre que sale de ese sector y no se diga Cristina Reyes. Es un tipo formado desde el principio, pero Cristina Reyes también es una persona que ha estado en varios cargos, ha sido asambleísta, ha sido parlamentaria andina. No, Cristina Reyes es parte de los socialcristianos desde el año 2008. Entonces, ha sido una figura que fue incluso mocionada para candidata presidencial hace poco. O sea, mira, es una mujer con valía dentro del partido. Si los socialcristianos se la jugaban por ella, ganaban a José. Bueno, pero porque se dividían más los votos de Lazo, realmente. Pero bueno, el caso es que si tienes a Reyes y tienes a Duarte, ese los corren por derecha es a Viteri. A quien le aruñan los votos, a quien le quitan los votos, es a Viteri. Pero desgraciadamente, nuestro electorado es poco ideológico cuando la ideología pesa, que es para la candidatura presidencial. La ideología a nivel alcaldía pesa muy poco. Y a gente que de por sí la ideología no le importa, para la alcaldía le importa menos. No, a ver, podrá hacer eso, pero yo lo que te quiero decir es que si alguien dice, yo no voy a votar ni por el candidato de Correa ni por Jimmy Jairala, ¿por quién voy a votar? Tampoco quiero votar por esta señora, voy a votar por Cristina, o voy a votar por Duarte, que me ofrece seguridad. Dentro de los cinco, el único que se proyecta... Si te cae mal Viteri, pero eres del PSC, tienes tu opción tranquilamente con Reyes, Duarte por tiene ejemplo. el mismo peso que tiene Viteri, o sea, la misma piedra en el zapato que tiene Viteri, que es la pandemia. Y en Duarte puede pesar aún más porque Duarte era la mano del presidente en esta provincia. O sea, cuando se vinieron las muertes a diestra y siniestra, quien era el gobernador de la provincia de Guayas era Pedro Pablo Duarte. Y más allá de las buenas intenciones que pueda haber tenido, porque yo no sé, o sea, quiero creer que el tipo tuvo buenas intenciones. El que sé que era un inepto era Lenín Moreno.
¿Ya? Entonces... El paraguayo. Este es paraguayo. Ah, sí, sigue por allá. Guaraní. Un guaraní. Que hable guaraní. ¿No? Seguramente... Ya vas a decir una sanganada. No. Absente. Paso. Abstente. Por respeto a la dama. Por respeto a la dama aquí presente. Pero bueno, y el cuarto punto, a ver, fíjate, vamos, partido débil, candidata debilitable, escenario político áspero, complicado, tienes 2 candidatos fuertes, más 2 candidatos de tu mismo palo, todos disputándose los votantes. Y finalmente, para mí tienes un fenómeno que realmente tal vez no se le ha dado mucha importancia y vamos a ver cómo juega en la elección. Vamos a ver también cómo se da esto en los discursos más adelante, pero el discurso ahora de julio de Cynthia Viteri me dejó claro que ella no se siente parte de la gran tradición PSC que ha trabajado en Guayaquil. Ella siente que tiene que impulsar su propia marca y yo creo que ya no le queda pues la idea de decir que estamos viviendo la continuación de un modelo exitoso. O sea, ya la gente no va a decir no me trates de idiota. O sea, si este es el éxito, estamos todos locos. Entonces, realmente para ella es como un volver a empezar el querer armar algo que la haga ella importante frente al electorado, contarle que está cercano a ella, que las cuida, que las quiere, a la gente o lo que fuere. Tiene que contar algo personal, tiene que decir que ha hecho esta obra, lo que fuere, pero ya todo es acerca de su gestión. Cuando Nebot Cuando Nebot y Febres Cordero siempre tuvieron claro que, bueno, Febres Cordero que él estaba haciendo camino y que obviamente rompía con el relojismo y a él le fue muy bien en eso, pero Nebot sí fue un depositario de esa confianza, un continuador de ese proceso y hasta, por ejemplo, cuando hubo lo de octubre del 2019, uno escucha ese discurso de Nebot y Nebot y Nebot te dice... Pobrecita, ya. Claro, ya no puede, agüita, no pasa. pero está deshidratada. Ya. Deja de nombrar a Nebot. No pasa... decía Nebot en ese discurso que había una continuidad en el desarrollo de la ciudad y que no pasarán los indígenas para tomarse la ciudad y dañar lo que ellos han construido, lo que el PSC había construido. Entonces tú podías, hasta el 2019, octubre del 2019, estamos unos pocos meses antes del COVID, todavía sostener un discurso. Hemos desarrollado la ciudad durante 20 y pico de años y vamos a defender este desarrollo. Modelo, etc. Eso ya a Viteri ya le queda ancho, ya no lo puede decir. Tiene que innovar sobre eso y crear su propia imagen. ¿Tiene tiempo suficiente para hacer eso? ¿Qué tanto puede crecer y con qué elementos? Si su administración asimismo ha sido deficiente, si tiene muchas cosas que se le pueden enrostrar y dentro de la campaña eso no va a faltar. O lo van a hacer los de su propio palo, que es muy interesante porque te podrá decir Cristina Reyes, yo conozco a Cynthia Viteri, le vas a tener que creer porque estuvieron durante 15, 14 años en el mismo partido. Duarte, yo trabajé en ese municipio, estuve dentro de la estructura, conozco a la señora Viteri, cuando le digan cosas va a ser bastante creíble frente a que te lo diga, pues no sé, en otra elección un candidato que no iba a llegar, como Valerio Estacio o Eduardo Álvarez, por citar dos nombres que se me vienen a la cabeza de candidatos que no sacaron no dejan de ser mayor porcentaje. Discursos del resentido que se va del partido. No lo digo, o sea, lo que digo es que desgasta, y ese desgaste antes no existía. Y ese es un tema, y aparte que es un desgaste que a ella no le permite rebotarlo con el tema del desarrollo continuado. Tiene que hacer lo mismo que hizo Nebot. La estrategia del líder, de Al-Rais y Jack Trout en el libro Posicionamiento, hace muchísimos años. Al-Rais y Jack Trout, libro Posicionamiento, en marketing, eso hace muchos años. Para el líder el segundo no existe. O sea, Cynthia tiene que entrar a esta campaña, estoy diciéndolo, sabiendo que es la líder y manejar ese discurso de líder. Vamos a ver si puedo hacerlo. No creo, porque la tendencia de ellos es el ser bochinchero y estar en contra de alguien. Y ahí lo que hacen es darle espacio al otro y cederle cancha. Vamos a ver, para mí es un escenario, ya te digo, por muchas cosas inédito. O sea, antes había como la convicción de que se enfrentaba a un candidato socialcristiano como Febres Cordero Nebot y casi que era inminente la derrota. En cambio, en este momento ya ni siquiera es la Cynthia del 2019 cuando sale electa, viene con el envión de Nebot, es una Guayaquil que todavía reivindicaba esta idea del desarrollo. Ya no es el hombre. Para Nebot ya no debe serlo. Ya no es el hombre. O sea, me refiero, no el hombre que... Deja de nombrar a Nebot, me tienes deshidratada a esta chica. Se moja cada vez que no el hombre que él pensaba que ella podía ser. Eso ya le tiene que haber quedado claro, digamos.
Y Nebot ya tiene que tener claro que está viviendo su ocaso político. O sea, esto que se está cayendo del PSC en pedazos se debe en muy buena medida a que la gran figura de Nebot está en su momento de ocaso. Él ya formalmente se retiró. Es el problema que han tenido todos nuestros partidos. Es más, creo que el único partido bicéfalo fue... Bueno, no, los socialcristianos han sido el partido que más largo se mantuvieron como bicéfalos, con Nebot y Febres Cordero hasta la muerte de Febres Cordero. Antes de eso, la izquierda democrática también tenía varias cabezas visibles. Acá Cargo, pero por encima siempre el Rodrigo Borja. Siempre, pero tenías un Andrés Vallejo que también era de mucha presencia y fuerza. Sí, pero siempre el Rodri. Pero... el presi. Pero ya no existe eso. O sea, ahora estamos simplemente un cabecilla del partido, desvanece el cabecilla, desvanece el partido. Bueno, pero eso ha sido... O sea, tienes al PRIAN, tienes a Sociedad Patriótica y tienes al correísmo. En el momento en que desvanece Lucio Gutiérrez, desvanece Sociedad Patriótica. Desvanece el Novoa, desvanece el PRIAN. ¿Tú crees, por ejemplo, que después de Nebot va a subsistir el PSC? No, y creo que casualmente se debe a eso, a que simplemente el partido es un potencial caudillo. Y el partido es la persona, no el partido. Me explico, porque no hay una estructura. Fíjate que es interesante que el PSC, si bien es cierto, tiene lo que tú dices, ¿no? Esta cuestión de los caudillos. De todas maneras ha logrado una transición entre caudillos y ha subsistido por 70 años. Eso no es menor. O sea, es un partido que... Es el partido más antiguo hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy, claro, tiene 71 años de funcionamiento. Empezó en 1951, si no estoy mal. Y la primera figura del PSC, bueno, también estuvo Durán Ballén en su momento, que creo que era el número 2 y se desafilió para formar lo que tú recordabas hace un rato, al PUR. Partido Unidad Republicana en asocio con el Partido Conservador y le gana a Nebot en su primera candidatura el año 92. Sixto se desafilia en los 90 y había sido parte de los secretarios del 58. Se desafilia por eso. Se desafilia porque, claro, él era el 002. Es que no, él era el candidato... El 001 siendo Camilo Ponce, ¿no? Él fue candidato en el 79. Ya, y después volvió a ser candidato. Sí, creo que sí. Perdió contra Borja y Bucarán, quedó tercero. El 88. Claro, y pasan a segunda vuelta a Borja y Bucarán y Sixto queda tercero. Y él era el candidato natural por nivel, si cabe dentro del partido. ¿Y por qué estaba viejito? Pero y de ahí deciden darle la candidatura a Nebot, en perjuicio de Sixto. No, y ahí es que Sixto se desafila. Se arrecha. Pero eso fue para el 96. No, y se cabrea Sixto. De hecho, hay declaraciones del man diciendo que los de la costa eran los que se habían tomado el partido y que él ya no podía aceptar eso, porque... Ese partido era un partido serrano, pues el Partido Social Cristiano nace como un partido serrano. Él era de los fundadores. Es que era el 002, pues el primero era el 001 era Camilo Ponce. Entonces, el gran líder que fue Camilo Ponce, este partido que lo llevó a la presidencia... En el pensamiento social cristiano, que recuerda que cuando Bucarán estaba exiliado, le permiten a Bucarán regresar para que sea candidato contra Borja, para quitarle votos a Borja, entendiendo que se disputaban el electorado de centro-izquierda, ¿ya? Y para que gane Nebot. Entonces, le permiten regresar a Bucarán para quitarle votos a Borja, pero como aquí no es ideológico el voto, el que le quita votos es a Nebot. Y entran a segunda vuelta. A Durán Ballén, perdón, exactamente. Y entran a segunda vuelta Bucarán y Borja. Claro, yo la historia que quería contar era que este PSC empieza con Ponce Enríquez. Sí, Ponce Enríquez. Luego este man es presidente, el 56 al 60, que gana la presidencia en elecciones y tal. De hecho, creo que el presidente que llega a ser presidente con la menor cantidad de votos de Guayaquil. Creo que el 7% de Guayaquil votó por ese candidato del PSC y aún así llegó a la presidencia por el arrollador voto serrano que lo catapultó allá. Pero después, después de que se elige a Ponce Enríquez, no hay ningún presidente que termine su periodo realmente hasta el propio Febres Cordero, porque incluso el de Roldós se ve interrumpido por la muerte. Pero de allí, de Ponce Enríquez, se elige de nuevo Velasco Ibarra, se hace un golpe de Estado, sube el vicepresidente, que es el ídolo de todos, Carlos Julio Arosemena Monroy, y le hacen un golpe de Estado al man también en el 63, y de ahí todos son dominio militar casi exclusivo, salvo un pequeño periodo de Velasco Ibarra entre el 68 y el 70, que él también se declara dictador, y vivimos todos los 70 en dictadura hasta que aparece Roldós. Oye, entonces lo que te quiero decir es... Ahorita que mencionas dictador, bueno, después volvemos a eso. Cierro solo la idea. Que cerremos. Este man de Ponce, cuando muere, la leyenda dice que es la esposa de Ponce que lo convoca a Febres Cordero y le dice... Lleva usted las riendas del partido. Y ahí es cuando el partido pasa de ser un partido serrano, que llevó a un presidente serrano a la presidencia, sin la votación de Guayaquil, como recuerdo ahorita, a ser un partido costeño, que Febres Cordero es el que realmente lo vivifica. Y Febres Cordero empieza a tomar presencia, primero como legislador y luego como candidato a la presidencia y presidente. En esa época el brazo político del Grupo Nova, pues, ¿no? Sí,
Sí, sí, ciertamente era un grupo político asociado a la burguesía guayaquileña, claramente, pero originalmente nació como un grupo político asociado a la burguesía serrana. Y hace ese crossover vía La Viuda. Ya. Y luego Férez Cordero sigue su camino y todo. También surge Nebot como una figura y surge este fenómeno bicéfalo que tú recuerdas, hasta que fallece Férez Cordero. Y Nebot se queda con este partido después de todo este largo camino de bajar de la montaña de 70 años para llegar a este momento de la historia en que propone un federalismo y ya aparece su punto de salida, ¿no? Ya como que esto es lo último que digo y adiós. Porque ya no tiene mucho más que para dónde crecer. Una figura que ya dice haberse retirado de la política, además, ¿no? Formalmente. Esos retiros. Sí, claro, todo puede ser amaño, pero lo que quiero decir es que ya cuando empiezas a postular esas cosas y a lanzar ideas que no son receptadas, que generan más rechazo que aceptación, me parece que ya es un político en su ocaso y eso afecta indudablemente a un partido que depende mucho de su imagen para sostenerse. Es un escenario bien especial en esta elección que hay que ver cómo se desarrolla y cómo se da la campaña, porque eso es lo que va a dar el tono de cómo pueden cambiar las cosas. Javi, estamos desgraciadamente llegando al final del programa, pero creo que se nos queda un tema en el tintero. Y es que ahora aparentemente está bien visto ser dictador en este país, ¿no? ¿Por qué dices eso, Rafa? Porque con mucho asombro, asombro entre comillas, se da un nuevo habeas corpus a Jorge Glass. Más allá de si es correcto el habeas corpus, más allá de si lo merece o no lo merece, eso no importa. Lo dictó un juez, Sí. que es miembro de una de las... Ay, se me escapa el nombre, de las ramas del Estado. Los poderes del Estado, de los funciones poderes, del esa es la palabra que Estado. se me fue, de los poderes del Estado. Ya. Y el ¿Cómo, presidente cómo de la está- República... ¿Cómo estaba sorprendida esta mujer? no cierro la boca. No cierro. Y el presidente de la República decide que no le gusta lo que opina el de otro poder del Estado. Y en clara injerencia, en clara actitud dictatorial, dice que No le va. no la va a acatar. Él desacata eso y va a ordenar que no se cumpla. O sea, no le mete las manos a justicia, le entra puñetes. Directamente. Exacto, se la orinó encima, hermano. Ah, mira. Le dio 3 atados, la sacó en público y se la orinó. Ya eso. No le interesa, o sea, si eso no es dictatorial, ¿qué es dictatorial? O sea, por menos acusaron a otros de dictadores. Y eso para mí es lo más dictatorial que se ha vivido en los últimos tiempos. Ahora, ojo, está en su derecho el presidente de la República como ciudadano estar en contra de la actitud del juez. Sí, está puede, en todo su derecho y puede tomar todas las actitudes dentro del marco constitucional para oponerse a esa liberación. Pero tomar esa actitud de simplemente no, yo soy el presidente, yo mando a la policía y doy la orden de que no. Eso es dictadura. Ponle, no hay cómo defender ponle eso. crema chantilly, ponle cerecita en el tope. Pero eso se llama dictadura. Y ahí, pero el dictador era otro, ¿eh? ¿Sabes qué? Realmente es un fenómeno interesante porque justo ahora también, a día de hoy, se acaba de posesionar al superintendente de bancos y eso era una pugna muy grande que había entre el propio ejecutivo porque el presidente lo había mandado y luego le decían al tipo, lo había puesto en la terna, pero luego que el no presidente quería. está en pugna consigo mismo si pone un tipo en la terna y luego le pide a su asesor que lo saque de la terna. Va de pelotudo, estamos de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que al final, cuando él quería que no esté, al final la asamblea se para y dice, no, sí va. Entonces, nuevamente un desafío, nuevamente una bronca. Yo realmente no veo cómo se puede realmente hacer los proyectos que él quisiera llevar adelante con una asamblea como la que tiene. El Saki Power no se lo va a permitir. No. Entonces... Mira, y una de las cosas que más me apena, ya para cerrar al menos por mi parte de este país, es que este programa lo estamos haciendo el 11 de agosto del 2022. Un día Tú después. puedes poner este programa en 6 meses, cambiarás un par de nombres y verás un par de temas por coyunturales que hemos tocado y va a seguir siendo igual de válido. Sí, bueno, si hubiéramos hablado... No, quizás este no, porque hablamos mucho de la elección futura, pero en términos generales, la estructura de la que exponemos hoy no varía. Claro. Eso que no hemos hablado del 10 de agosto, Ese que es realmente el día después del... ¡Ay, podríamos nos hablar de olvidamos eso. de hablar del 10 de agosto! O sea, mencionamos el de discurso esta del presidente. celebración ficticia, de una independencia Sí, ficticia. sí, exacto, pero ya hemos hablado mucho mencionamos de el eso. discurso del 10 de agosto del presidente cuando dijimos que tomó Fruit Loops con LSD y por eso dice la cantidad de burradas que dice. Pero bueno, no hemos hablado del 10 de agosto como la fecha que fue, ¿no? Chicos, no En usen todo drogas, caso. pueden terminar como presidente de la República.
Por mi parte, eso fue todo por hoy. Gracias. Bueno, en todo caso, nos estamos viendo. Rafita, querido bello. hermano, vamos a tomar una cerveza. perfecta. Nos vemos, linda. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Adiós, gente.